Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de biología. Hoy continuamos con el estudio de la coordinación de nuestro organismo, en concreto los sistemas endocrino y nervioso. Y como nos estamos centrando en el sistema endocrino, hoy vamos a aprender cómo se controla el funcionamiento hormonal, es decir, cómo se regulan las glándulas endocrinas. En la sesión previa aprendimos que todo partía del encéfalo. Todo el control de las glándulas endocrinas partía de una zona del encéfalo que es el hipotálamo, que es esta pequeña zona que tenemos aquí. El hipotálamo, como estáis viendo en la figura, activado a través de las neuronas, provocaba la liberación de una serie de hormonas que activaban a su vez la hipófisis, que es esta glándula pequeñita que estamos viendo ahí de manera aumentada. Y a partir de la hipófisis se controlaban otras glándulas hormonales de nuestro organismo. Por ejemplo, la hipófisis controlaba la liberación de prolactina antidiurética o la hormona del crecimiento. La prolactina era la que favorecía la producción de leche en la mujer, la hormona antidiurética la que controlaba la pérdida de agua en la orina y la hormona del crecimiento la que regulaba el crecimiento del organismo. Luego también la hipófisis controlaba la hormona gonadotropa que actuaba en las gónadas, ovarios y testículos que finalmente acababan produciendo hormonas sexuales. También la hipófisis controlaba la hormona estimuladora del tiroides, que a su vez producía tiroxina. Recordemos que en el tiroides se controla gran parte del metabolismo del cuerpo. Y finalmente también veíamos cómo de la hipófisis salía la hormona adenotropa, que estaba relacionada con las cápsulas suprarrenales y en ellas se estimulaba la producción de adrenalina, cortisona o aldosterona. Pero nos planteamos la pregunta, ¿cómo se controla el funcionamiento de las hormonas? Bueno, pues tengamos en cuenta que las glándulas endocrinas están separadas y dispersas por el organismo y, por tanto, su funcionamiento debe estar coordinado y regulado. Como acabamos de ver, la coordinación y la regulación se hace mayormente en el hipotálamo que está en el encéfalo, activando unas glándulas u otras, y todo depende de un control nervioso que es involuntario, es decir, nosotros voluntariamente no podemos conectar o desconectar el funcionamiento de una glándula hormonal. Entonces la gran pregunta que nos hacemos, que es cómo se regula la liberación o no de las hormonas, pues os cuento que se trata todo de un mecanismo que se denomina de retroalimentación negativo. El organismo está continuamente midiendo la presencia o no de hormonas y también sus efectos. De manera que cuando los efectos de la producción de una hormona son los deseados, el organismo inhibe, o sea, frena su producción mediante otra hormona, de manera que se intenta buscar un equilibrio. Esto lo vamos a ver muy rápidamente trabajando el concepto de la regulación de la glucosa en la sangre. Vemos en esta imagen tres elementos claramente diferenciados. Por una parte tenemos un vaso sanguíneo en el que vemos que hay glucosa, por otra parte tenemos el páncreas y por otra parte tenemos el hígado. Muy bien, vamos a ir explicando poquito a poco cómo hay que interpretar esta imagen. Para empezar tenemos que tener las siguientes ideas en la mente. La insulina es una hormona que obliga al hígado a recoger glucosa de la sangre. Y el glucagón es otra hormona que obliga al hígado a liberar glucosa a la sangre. Entonces, vemos que la insulina y el glucagón son dos hormonas que se denominan antagónicas. Es decir, las dos tienen funciones contrarias y las dos están fabricadas por el páncreas. Bueno, pues vamos a ver qué papel juega el páncreas en todo este proceso. Para empezar,
Si en la sangre hay una alta concentración de glucosa, como por ejemplo después de haber tomado alimentos, bueno, pues el páncreas libera insulina. La insulina le dice al hígado que recoja la glucosa de la sangre y cuando la concentración de la glucosa baja a niveles óptimos, este proceso se para. Pero claro, nos planteamos la pregunta, ¿cómo se para si la insulina está continuamente obligando al hígado a que recoja glucosa de la sangre? Bueno, pues si en la sangre hay una baja concentración de glucosa, lo que ocurre es que el páncreas también libera la otra hormona, glucagón. El glucagón le dice entonces al hígado que libere glucosa a la sangre. Y cuando la concentración de la glucosa ha subido finalmente a niveles óptimos, el proceso se para. Entonces nos damos cuenta de que son dos hormonas que continuamente están trabajando y ambas están en posiciones, digámoslo así, antagónicas. Lo que hace una lo contrarresta la otra. De manera que siempre se intente tener un equilibrio de glucosa en la sangre. Bien, y en relación a la cantidad de glucosa que hay en la sangre, pues tenemos que hacer un inciso muy importante porque actualmente hay una enfermedad en nuestra sociedad que es la diabetes, que tiene un grado de incidencia muy alto, y entonces tenemos que hacer una breve explicación de en qué consiste esta enfermedad. Bueno, pues cuando la glucosa en la sangre está muy alta, esto puede ser porque el hígado capte menos glucosa de la que debería. Luego la diabetes se refiere a ese elevado nivel de glucosa en la sangre y a la incapacidad que tenga el hígado de incorporarla dentro de sí. Esto puede ser debido a un fallo en la producción de insulina o a un fallo en el funcionamiento de la propia insulina. Y por tanto, como estamos viendo, los niveles de glucosa en la sangre aumentan y este problema se denomina técnicamente hiperglucemia. Tenemos que tener mucho cuidado porque si no se controla el nivel de glucosa en la sangre, a largo plazo vamos a tener problemas en ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Bien, pues llegados a este punto os voy a comentar, existen dos tipos principales de diabetes. Por una parte tenemos la diabetes tipo 1. En esta enfermedad es una enfermedad crónica, se manifiesta de por vida y consiste básicamente en que el sistema inmune ataca por error a las células del páncreas que producen insulina. Por otra parte tenemos la diabetes de tipo 2. En esta enfermedad, pues las causas son básicamente o bien un estilo de vida en el que haya obesidad, falta de ejercicio físico, etc., o bien un historial familiar de diabetes en el que algunos de nuestros padres, algunos de nuestros abuelos haya sufrido la diabetes y por tanto nosotros tengamos una predisposición genética a tenerla a partir de cierta edad. Me planteo ahora la pregunta, ¿qué puedo hacer si tengo diabetes? Bueno, pues podemos enfocar esta pregunta desde tres puntos de vista. Por una parte, la alimentación. Tenemos que corregir nuestros hábitos alimentarios si estamos ingiriendo elevadas cantidades de hidratos de carbono, bien en dulces, bien en pan, bien en alimentos que tengan una elevada cantidad de harina, etcétera, alcohol también, y tenemos que ir sustituyéndolos por una mayor cantidad de fruta y verdura en nuestra dieta, a la vez que, como estáis viendo en la imagen, un control diario de los niveles de glucosa en sangre. Otro punto en el que puedo cambiar es en mi estilo de vida. Puedo intentar incorporar un poquito más de ejercicio físico, que no tiene por qué ser ejercicio físico intenso, simplemente dedicar 30 minutos diarios a un paseo a un ritmo pues ni demasiado alto, pero tampoco demasiado bajo. Y finalmente, si la
diabetes y si mi cuerpo lo requiere, tendré que recurrir a la medicación y en función del grado de diabetes que yo tenga, tendré que tener un control muy estricto de la glucosa en mi sangre y por tanto tendré quizás que inyectarme insulina una o varias veces al cabo del día o si no es demasiado severa esa diabetes que yo tenga, pues a lo mejor solamente necesito tomar una serie de medicamentos, por ejemplo unas cápsulas y eso sí, medirme todos los días los niveles de glucosa. Bien, pues este ha sido el final de nuestra clase de biología de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye bye.